Muy buenas tardes, máster. Mi nombre es Clever Villao y el día de hoy voy a exponer sobre generalidades de la historia de la educación. La ciencia moderna, surgida en la revolución científica del siglo XVII, dominó como modelo de acceso a la verdad durante siglos. Hoy su valor se cuestiona por fenómenos como el terraplanismo del movimiento antivacunas en un contexto de crisis de la verdad marcada por la posverdad. La ciencia moderna fue surgida de la revolución científica del siglo XVII. Es denominada como modelo de libertad durante siglos. Subtema 1. El por qué estudiar filosofía e historia. Ayuda a analizar y cuestionar ideas, argumentos y creencias de manera rigurosa. Explora cuestiones sobre la existencia, la moral, el conocimiento y la realidad. Facilita la reflexión sobre nuestros valores y nos guía en la toma de decisiones. Historia. Nos da a entender cómo los conceptos y decisiones han evolucionado el mundo actual. Nos enseña lecciones valiosas de éxito y errores del pasado para evitar repetirlos. Ayuda a conocer y valorar las raíces culturales y la herencia de nuestras civilizaciones. La importancia de estudiar filosofía e historia de la educación da a entender los fundamentos filosóficos en la evolución histórica de la educación. Podemos aprender de experiencias pasadas y contextualizar la educación actual. Subtema 2. Definiciones de filosofía de la educación. La filosofía es el estudio reflexivo y crítico de cuestiones fundamentales sobre la existencia y el conocimiento, la moral y la realidad. Busca la verdad y en la comprensión profunda, explorando conceptos y creencias a través de análisis rigurosos. Filosofía de la educación. Es una rama de la filosofía que estudia los fundamentos, objetivos y prácticas en la educación. Las definiciones y conceptos claves en la filosofía de la educación se enfoca en entender los principios y valores que sustentan la educación. Subtema 3. Definiciones de historia e historia de la educación. La historia es la disciplina que estudia el pasado de la humanidad, analizando eventos, procesos y cambios a lo largo del tiempo. Sus objetivos son las acciones y decisiones anteriores han influido en el presente y cómo las sociedades han evolucionado. La historia de la educación analiza la evolución de las ideas, métodos y sistemas educativos a lo largo del tiempo. Estudia cómo las distintas sociedades han avanzado en conocimientos y valores. La dimensión histórica de la educación es el estudio sistemático y crítico del pasado humano. En cambio, la historia de la educación es el estudio de desarrollo y evolución en los sistemas educativos. Subtema 4. Clases de filosofía e historia. Sus ramas científicas
Clases de filosofía: metafísica, epistemología, estética, lógica, filosofía. Y clases de historia: historia antigua, historia medieval, historia moderna. La filosofía y la historia son dos disciplinas fundamentales que se dividen en varias etapas. La filosofía incluye la metafísica, epistemología, ética, lógica y estética, mientras que la historia se divide en historia universal, nacional, regional, nacional y cultural. Recorridos históricos desde la filosofía hasta la historia. El primer filósofo y matemático fue Tales de Mileto. La escuela eleática fue una escuela y una corriente griega de filosofía que se desarrolló en Grecia, fundada por el filósofo Parménides. Los pensadores o presocráticos como Tales de Mileto, Pitágoras, Heracleto, Efesos, Anaximandro, Anaximenes, Anaxagora y Empedocles. Todas las escuelas presocráticas fueron desarrolladas en la ciudad de Tales de quienes la fundaron. El pitagorismo en un movimiento fisiológico. Leucipo y Demócrito fueron los primeros atomistas que creían que el mundo estaba por combinación de pequeñas partículas. El primer filósofo y matemático fue Tales de Mileto. Esta escuela se caracteriza por su enfoque de las ideas de que la realidad es única, eterna e inmutable, negando el cambio y la multiplicidad de las cosas. Los presocráticos fueron Tales de Mileto, Pitágoras y Heracleto de Éfeso, Anaximandro, Anaximenes, Anaxagora y Empedocles. Crearon sus corrientes filosóficas en los lugares donde nacieron. Sin embargo, no siempre completamente es exacto eso, ya que algunos de los filósofos también pudieron instruir en otras ciudades. El pitagorismo fue un movimiento filosófico. Según esta teoría, todo lo que existe está hecho de estos átomos, los cuales se mueven en el vacío para formar los diferentes fenómenos en el mundo. Los filósofos universales. Método socrático. Esclarecimiento de los conceptos. Se relaciona con el racionalismo. Sócrates nació en Atenas en el año 870 o 869 a.C. Buscó aclarar y definir ideas a través del diálogo, y la reflexión crítica también se relaciona con el racionalismo, ya que se basa en el uso de la razón y el pensamiento lógico para llegar a la libertad. Platón abandonó su inicial vocación política y su interés y su afirmación sobre la lectura por la filosofía. Fue un eminente filósofo. Nació en el año 427 a.C. en Atenas o Egipto,
y falleció en el año 347 a.C., 80 años muerte natural. Dejó atrás su interés por la política en la literatura para enfocarse en la filosofía, destacándose en ese campo. Aristóteles. Su filosofía se destaca por el realismo, se estudia a través de la metafísica. Nació en el año 384 a.C. en Estagia y falleció en 322 a.C. de 63 años, muerte natural. Existen diferentes tipos de escrituras filosóficas, algunas de las cuales son disponibles al público en general, mientras que otras solo viven en fragmentos. Heródoto de Halicarnaso. Heródoto de Halicarnaso fue un historiador y geógrafo de la antigua Grecia, que vivió entre 484 y 425 a.C. Características: uso del lenguaje, narración en tercera persona, explicación en tercera persona. Heródoto de Halicarnaso indicó la importancia y la influencia en el desarrollo como disciplina. A continuación le vamos a hablar sobre unas frases filosóficas mencionadas por los filósofos anteriormente, que son Sócrates, Platón, Aristóteles y Heródoto de Halicarnaso. Sócrates. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. El significado de esta frase es que debemos reconocer nuestros límites, estar abiertos al aprendizaje constante, la cual es clave de la sabiduría. Un ejemplo de esto es que hay muchas personas que piensan saberlo todo, cuando no es así. Muchas veces, por cerrarse en eso, evitan aprender cosas nuevas que les permitirían avanzar mucho más, por ejemplo, en un trabajo. Platón. Puedes descubrir más sobre una persona en una hora de juego que en un año conversando. En un juego conoces a una persona más porque ahí entiendes si es interactivo, inteligente y activo. En cambio, en un año no, porque no conoces su personalidad en todas las facetas. ¿Por qué da a entender esto? Porque en un juego uno puede descubrir qué tan tolerante es esa persona, si la persona es activa, si piensa rápido, si tiene paciencia o no tiene paciencia. Puedes descubrir qué tan grande es su tolerancia a entender las cosas. Aristóteles. La